Vamos a hablar unos asuntos acerca de la importancia de la gracia, vivir la gracia, apropiarnos de la gracia con respecto al propósito eterno de Dios. Vamos a hablar acerca de José y Benjamín. José, el famoso José, no el papá de Jesús, sino José, el antepasado de Jesús. Hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham. La hice bien, ¿verdad? ¿Sí? Miren, me salió. Me salió en el momento y la saqué bien, si no me hubiera enredado. ¿Por qué es importante? Yo creo que antes de entrar a describir algunas cosas, es importante entender la gracia y nunca dejar de predicar la gracia, porque la gracia es esencial para participar del propósito eterno de Dios, tanto como lo es evangelismo. De hecho, la gracia es la herramienta de evangelismo que el Señor nos entregó. A veces es difícil porque la iglesia a nivel global hoy en día, muchas iglesias y muchas personas en el cuerpo de Cristo, se sigue predicando ciertas cosas y seguimos enseñando ciertas cosas como si fueran seccionadas aparte del propósito eterno. No sé, nos metemos de lleno a predicar acerca del evangelismo o de los últimos tiempos. Hoy hay una línea que está hablando mucho acerca de Maranata, de los últimos tiempos, el Señor viene, y hablamos de eso. Pero muchas veces si nos enfocamos en un solo tema, vamos dejando de lado ciertas cosas. Por eso es importante siempre tener un repaso. Todos los que atienden casas iglesias o ministran la palabra en casas iglesias, se pueden levantar su mano. Todos los que ministran. Muy bien. Pastores, líderes, todos los que tenemos una función de enseñar o en una casa iglesia o en un discipulado o predicar aquí en la iglesia. Siempre debemos volver a hacer un repaso a cómo predicaba el Señor Jesús. Hacer el repaso de la predicación de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, pero siempre es importante volver acerca de cómo predicaba y enseñaba el Señor Jesús aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque sus predicaciones siempre eran integrales. Siempre que Él hablaba, tocaba todos los puntos esenciales con respecto al propósito. Él le dejó la tarea a los apóstoles para desarrollar toda la enseñanza, como el apóstol Pablo enseñaba acerca de la gracia, enseñó acerca de la ley y la gracia que vamos a hablar ahora. Pero diga conmigo, es importante aprender a predicar conforme a lo que predicaba el Señor Jesús. O sea, Jesús era magistral en una predicación, digamos, tocaba la gracia, tocaba la salvación, tocaba la resurrección que vendría por medio de Él, el perdón de los pecados. Siempre había algo y por eso es espectacular y solamente el Señor lo podía hacer. Y no es que nosotros no podamos hacerlo, porque de hecho ese mismo Cristo vive hoy en nosotros, en nuestra vida. Podemos hacerlo, entonces siempre tenemos que entender. Va a ser difícil en ciertos lugares, pero siempre predicar acerca del propósito eterno, la gracia, la salvación, el perdón de los pecados, la resurrección de Cristo. Y ese era el mensaje también de los apóstoles. Por eso, si yo digo ahora vamos a hablar de la gracia, es como que mentalmente, no sé, digámoslo como tipo mentalidad de estudiante de universidad o estudiante del colegio, lo que sea, me meto en la sección clase gracia. Por ahí es bueno, pero sin darnos cuenta dejamos de lado las otras cosas. Ok, gracia. Y no la estoy conectando con el propósito. Gracia, pero no la estoy conectando con el sacerdocio real de todos los creyentes. Gracia, pero no lo estoy conectando a veces con incluso la obra consumada de la cruz. Los que estudiaron carreras universitarias saben que durante 5 años estuvieron clase, pero llega el momento de operar en donde tú estás, no sé, si alguien estudió pedagogía, alguien estudió para enseñar alguna materia. Aquí tenemos a Javier que enseña matemáticas, o Connie que es educadora de párvulo. Estudiaste muchas cosas, pero en el momento de pararte en el salón de clases, todo se une para una tarea. Asimismo tenemos que hacerlo nosotros. Ponga su mano nuevamente acá. Porque este es un desafío y una carga que yo siento, porque
por los próximos meses y lo que hemos venido hacia atrás, estamos hablando principalmente, hemos estado hablando de las casas iglesias, el discipulado, hemos estado hablando de varias cosas con respecto al diseño. Y los días domingos nuestro apóstol está hablando de, podríamos decir, distintos temas. La semana pasada, economía, ha estado hablando acerca del llamado de Abraham, estuvo hablando acerca también de la oración. Hemos estado hablando de varios temas. Y no es de que estamos hablando de muchas cosas. Mantenga su mano acá y diga, todo es parte de una misma verdad. No nos hemos alejado. Entonces, hoy quiero hablar acerca de la gracia, uniéndolo a lo que estamos viviendo como iglesia y a lo que estamos proyectando en el propósito eterno de Dios. Vamos a hablar acerca de José y Benjamín. La imagen más representativa de la gracia en el Antiguo Testamento es José con su hermano Benjamín. Ellos dos son una imagen de gracia. El que viene después es David. El rey David también es una imagen de gracia, pero José contiene unos principios y el apóstol ya ha hablado acerca de José. Yo he predicado acerca de José también aquí en la iglesia. ¿Por qué seguimos volviendo a este tema? Porque hay una riqueza en todas estas historias en la palabra. Quiero que leamos Génesis 30, versículo 22 al 24, dice, entonces Dios se acordó de Raquel. Ustedes saben, yo siempre leo la Nueva Biblia de las Américas, pero un poco da lo mismo la versión mientras sea la Biblia cristiana. Génesis 30, 22 al 24, entonces Dios se acordó de Raquel. ¿Quién es Raquel? La mamá de José. Raquel era una mujer estéril, era el amor de la vida, el amor de su vida de Jacob. Y vamos a hablar un poco acerca de Raquel y la primera esposa de Jacob, que es Lea. Entonces Dios se acordó de Raquel, diga, se acordó. Y Dios la escuchó y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, diciendo que el Señor me añada otro hijo. El nombre José significa que Dios añada otro, o representa la espera de otro. Esta palabra yo hace un par de semanas la ministré también a una reunión de jóvenes unidas que tuvimos acá, de Unánimes Quilpué. Los jóvenes de Quilpué hicieron una reunión, nos invitaron a participar a varios y estuve hablando acerca de eso, pero hoy vamos a hablar más puntos por puntos. Diga, que Dios añada otro. La promesa de José no estaba completa hasta que no naciera su hermano Benjamín. Vamos a hablar acerca también de la familia. Y José es la respuesta al clamor. ¿Por qué es importante José? Diga, José. José es importante porque José es una representación, es una sombra, es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. De hecho, José, tenemos en el Antiguo Testamento muchas imágenes, muchos hombres que representan a Cristo, hombres y mujeres que representan, son ejemplos de lo que es Cristo en nosotros. Pero José es uno de los ejemplos más claros, concisos y completos que tenemos de Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso es sumamente importante también para nosotros entender esto. Entonces José es la respuesta a un clamor. Una mujer estéril clamaba por un hijo y Dios envía un hijo que es José. Cristo es la respuesta al clamor por todos aquellos que estaban perdidos, que estaban en pecado y estaban en condenación. Cristo es la respuesta a nuestro clamor. Pero yo no clamé, yo no pedí. De eso se trata. Tú y yo no sabemos que necesitábamos libertad, no lo sabíamos. Y hasta el día de hoy a veces nosotros ignoramos que necesitamos libertad, que necesitamos la gracia. Y aún así Cristo responde al clamor que nosotros no hemos verbalizado. Una vez más, a mí me encanta hacer esto, pero ponga su mano aquí y diga, pero mi espíritu sabe. Mi espíritu sabe. Dios envía una respuesta, yo no tengo idea por qué, pero mi espíritu sabe. Por eso es importante entender la gracia. Eso es gracia. Tú no clamaste. Yo nunca pedí que el Señor viniera a mi vida, o hoy, tomando el ejemplo hoy en día, yo no le he pedido al Señor que venga, no sé, a salvarme, pero ¿por qué el Señor en algunas cosas sigue siendo fiel? Diga conmigo, gracia. El Señor viene en respuesta
aún de las cosas que yo no sé. ¿Por qué el Señor sigue siendo bueno? Porque Dios es bueno. Y eso es la gracia. Ahora, Jacob tuvo 2 esposas y vamos a hablar un poco acerca de eso. La primera esposa le dio 10 hijos, la segunda esposa le dio 2 hijos. Estos son José y Benjamín. Y el problema está que José era el hijo regalón de Jacob, el hijo mimado de Jacob. Y aquí ya empezamos a meternos en la teleserie. El apóstol habló hace un par de semanas acerca de Abraham y hablaba también si la Biblia tiene unos dramas dignos, o sea, como decía el apóstol, dignos de una serial de Netflix. Mejor que una serial de Netflix o HBO o no, ahora HBO es Max. Pero no sé, de las series que usted ve, yo sé, hace un tiempo me di cuenta que están de moda las series coreanas, las teleseries coreanas. No sé si alguno de ustedes los ve y mujeres y hombres grandes que las han visto y dicen que son buenísimas. Si no las han visto, no las vea porque si no se va a pegar mucho más. Yo no las he visto. O sea, es chistoso porque nunca me imaginé un coreano llorando así. Oh, qué triste. Bueno, mejor que esa serie está esta. Jacob huye de su hermano Esaú, llega a la casa de su tío Labán y cuando está buscando dónde vive Labán se encuentra con una mujer llamada Raquel en el pozo, en un pozo sacando agua. Y Jacob se flecha. De primera, sí, se enamoró. Llega a la casa de su tío, se quiere casar con Raquel y su tío le dice, no. Si quieres casarte con ella, tienes que trabajar 7 años y te la ganas. Jacob trabaja 7 años por Raquel, se logra casar con ella un día y Jacob se emborrachó en la noche de bodas y cuando se fue a acostar con Raquel, le hicieron un trueque y le metieron a Lea, que dice que era de ojos flojos, o ojos caídos, o ojos débiles. Algunos dicen que significa que Lea era fea. Otros dicen que Lea tenía problemas de vista, no veía muy bien. Sea como sea, no era lo que estaba buscando Jacob. Y Jacob, el borracho, se va a acostar y le hacen un cambio. ¿Qué borracho tienes que estar para darte cuenta que con la mujer que estás acostado no es la mujer con la que te casaste? Se acuesta con Lea, tiene una noche de bodas con ella, al otro día despierta y se da cuenta que le cambiaron el producto. Dice, ¿qué pasó acá? Y sale y le reclama a su tío, yo no te trabajé por ella, yo te trabajé por Raquel. Y le dice, porque Labán, o sea, Jacob era pillo, Jacob era un suplantador, era medio tránfugo, pero su tío era peor que él. Jacob le dice y su tío le dice, no, porque la tradición aquí es que se case la mayor y mi hija mayor no está casada. Así que primero con la mayor. Si quieres a la menor, tienes que trabajar otros 7 años. Y otros 7 años trabajó Jacob y se casó con Raquel. Y ahí empieza la historia. Jacob tiene 10 hijos con Raquel, algunos, bueno, no 10, sino que tiene una cantidad con Lea, tiene hijos con Lea y con las siervas, no sé si este drama no es lo que vivimos hoy, pero también tiene hijos con las siervas de Lea. Raquel era estéril y no podía tener hijos, así que le entrega a sus siervas a Jacob. Y Jacob tiene hijos con Lea y con las siervas de Raquel y con las siervas de Lea. Lea después la Biblia. No validamos eso hoy en día, pero es parte de la historia bíblica. No es que el Señor estaba contento con eso, pero vamos a llegar a un punto. El Señor quería llegar a un punto con eso. Pero Raquel no tenía hijos de sí misma. 10 hijos fueron de otras mujeres. Hasta que un día, diga conmigo, Dios se acordó. Y le da hijos a Raquel. Y le da un hijo primero. Se llama José. Entonces, como Jacob amaba a Raquel, no a Lea, ¿quién era el hijo regalón? El hijo de Lea, el hijo de Raquel. Y este es José. Y José, como era regalón, y para colmo, los hermanos de José eran tipos malos. Podríamos decir carnales, eran asesinos, eran inmorales. La historia cuenta todas las cosas que hicieron, eran terribles. Y como José era el hijo regalón, y para colmo tenía un corazón para el Señor, y Dios le hablaba, le mostraba sueños, los celos crecieron de una manera terrible. Entonces, los hermanos
de José lo odiaban y le tenían celo. José es la imagen de la gracia, es la imagen de Cristo. Y sus 10 hermanos son la imagen de la ley. La palabra dice que nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Ok? Diga, bajo la gracia, no bajo la ley. Pero aquellas personas que están bajo la ley, que tienen un evangelio que llamamos hoy en día religioso. La religión es un invento del hombre. En la palabra no se habla de religión, se habla de vida, se habla de evangelio, se habla de gracia, de salvación. La religión fue un invento del hombre. La religión es el invento del hombre para conectar con Dios. Eso es la ley, los esfuerzos del hombre. ¿Qué es la ley? La ley es lo que Dios dio por medio de Moisés cuando no llegaba la gracia y representa el esfuerzo del hombre para alcanzar a Dios. Entonces, es importante entender que Dios no tiene, diga conmigo, Dios no tiene relación con las personas que están bajo la ley. Dios tiene una comunión, unidad con aquellos que estamos bajo la gracia. ¿Dónde nos conviene estar? ¿Dónde nos conviene estar? En la gracia. Y aquí no estamos hablando específicamente de la gente del mundo. Los hermanos de Moisés, aquí vamos a entrar más profundo en esto, más directo, más específico. Los 10 hermanos de José representan a aquellos que están en la ley, aquellos cristianos, aquellos que han recibido el mensaje, pero aún no conocen la gracia. ¿Se entiende? No de los del mundo, sino aquellos que aún no conocen la gracia. Y José y Benjamín nos representa a nosotros, aquellos que hemos entendido la gracia. ¿Y qué pasa? Nosotros, levante su mano conmigo así, espero que todos nosotros entendamos la gracia, que en nuestra vida, cuando tú vives bajo la gracia, siempre vas a provocar celo, odio, envidia de aquellos que están bajo la ley. Eso no puede ser. Esa palabra no es digna, ¿no? Esa palabra no viene de Dios. Eso es pecado, eso es libertinaje. Esos que predican de la gracia, esos que predican de prosperidad, como decía recién mi esposa, de que el dinero, que no sé qué. Eso es ley. Los que estamos bajo la gracia vivimos en libertad y sabemos que toda la provisión y todo lo bueno que nos pasa viene de parte de Dios. Entonces, ¿dónde nos conviene estar? ¿Dónde nos conviene estar? En la gracia. Aquellos que viven en la gracia no enjuician a otros. Pero los que están bajo la ley, los religiosos, los que están enfocados en cumplir los mandamientos, los que se esfuerzan en ayunar, en orar, no estamos en contra de la oración ni del ayuno, pero sí en contra del esfuerzo del hombre de agradar a Dios. Ayuno porque quiero alcanzar a Dios, oro porque quiero buscar al Señor y agradarlo. Hago obras, me porto bien, me esfuerzo porque necesito alcanzar a Dios. Cuando en realidad nosotros ya agradamos al Señor por estar bajo la gracia. Esto no es la validación al pecado, ¿ok? No se trata de que voy a pecar, da lo mismo, estoy perdonado. Pablo habló acerca de eso. ¿Pecaremos más? No se trata de pecar más, porque la gracia, como es una vida, es Cristo en nosotros, corta el pecado de raíz en nosotros. Si tú tienes un problema de pecado, tienes que conocer más la gracia, porque la gracia toma el control de tu vida y ya te quita de la vida de pecado. Pero al mismo tiempo la gracia no te hace vivir estresado, angustiado ni en condenación. Te hace vivir libre. Entonces tú te levantas en la mañana y puedes decir, gracias Señor, porque hoy no he hecho absolutamente nada. Me acabo de levantar y aún así tú te agradas de mí y tú me amas. Eso es gracia, que Dios nos ama sin haber hecho absolutamente nada. Por eso los que no viven en la gracia odian a los que viven en la gracia. Y esto también involucra a la gente del mundo. Así que, ¿qué pasó con José? Como sus hermanos le tenían celo, un día su papá lo envía a buscar a sus hermanos. Oye, ¿dónde están tus hermanos? Anda como a supervisarlos. Porque
Jacob ya había tenido muchas malas experiencias con sus hijos. Entonces solamente confiaba en José. Los manda, José llega, esto está en Génesis 37, 18 en adelante, lo estoy resumiendo para ganar tiempo. José va a ver a sus hermanos lo ven de lejos y le dicen, mira, ahí viene el soñador, mira que no sé qué, matémoslo. Y digámosle a nuestro papá que lo mató un oso, no sé qué, y lo iban a matar. Pero Rubén se para en medio y dice, no lo matemos. No lo matemos, no hagamos esto. Rubén era el mayor. Tirémoslo a este pozo y rasguemos su ropa y manchémoslo con sangre de un cordero y hagamos pensar que está muerto. Hicieron eso y al final pasó un grupo de mercaderes y se lo vendieron a ellos. Y José fue vendido a Egipto por medio de estos mercaderes. Y fueron con su papá, le llevaron las ropas, muchos de ustedes ya se conocen esta historia, y le dijeron, tu hijo fue, encontramos las ropas, nos mató un lobo, creo que dijeron, y Jacob lloró amargamente porque perdió a su hijo regalón. José llega a Egipto y aquí comienza la historia. Aquí ya como que ya entramos mucho más de lleno a cómo el Señor empieza a obrar por medio de José para traer beneficio a nosotros. Ahora, hay unas imágenes. José fue a ver a sus hermanos y sus hermanos lo rechazaron. Jesús vino a este mundo, a los judíos primero, y los judíos, sus hermanos, lo rechazaron. Por eso Cristo llegó a nosotros. ¿Se acuerdan que hay una mujer que le va a donde Jesús y le pide un milagro y Jesús le dice, ¿cómo se te ocurre? Era una mujer gentil. Le dice, primero Jesús no le responde y luego le responde porque ella le dice, Señor, y le dice, ¿cómo se te ocurre que yo te voy a dar el pan de los hijos a los perros? Y esta mujer dice, pero aún así los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Tú y yo somos esos perros, somos los gentiles. Así nos trataban y así somos tratados si no estamos bajo la gracia. Somos perros, no tenemos dignidad. Ante los judíos, ante los hebreos, somos perros, somos lo peor. Y Cristo es el pan que se dio a los hijos, a los judíos. Pero, como los judíos lo rechazaron, lo crucificaron, Cristo se transformó en las migajas que cayeron de la mesa. ¿Y quiénes estaban abajo esperando? Y nosotros recibimos la salvación. Cristo sabía que iba a ser rechazado por sus hermanos. Y necesitaba ser rechazado por sus hermanos para llegar a nosotros. Diga conmigo, wow, wow. En esta historia, en este contexto, me conviene ser perro. ¿Por qué? Porque ahora ya no soy un perro. Diga, gracia. Por la gracia, hoy soy hijo. Hoy por la gracia somos hijos e hijas. Y hemos sido elevados a una dignidad. Amén. Nos conviene estar en la gracia. Entonces vino a ver a sus hermanos lo rechazaron. José y Jesús fueron vendidos ambos por 30 piezas de plata. Sus hermanos vendieron a José a unos mercaderes y él fue vendido por 30 piezas de plata. Tanto Jesús como José se dolían por sus hermanos. José tenía un dolor porque él amaba a sus hermanos, a pesar de que sus hermanos lo odiaban. Pero él amaba a sus hermanos. Pero sus hermanos lo odiaban. José se transformó en el pan de vida. La mayoría de nosotros conocemos que José pasó por todo un proceso y fue puesto como el hombre más importante en toda la tierra después de Faraón. Y en el tiempo de hambruna, José era el único que proveía pan. Y Jesús es el pan de vida que descendió del cielo para nosotros. Cuando José es nombrado el hombre más poderoso de toda la tierra, le dan un nombre egipcio, Safnat Panea, y significa Salvador del mundo. Y Cristo es, cuando José fue nombrado el hombre más importante de todo Egipto, le dan por esposa a una mujer gentil. Y Cristo tiene una novia gentil, que es la iglesia, somos nosotros, con la que se va a casar. Y tengo una más acá, a ver.
Cristo es nuestro pan de vida. Amén. Ahora, para entender un poco más, diga ley y gracia. Gálatas 4:21, necesitamos leer este pasaje. Gálatas 4:21 al 26, para que entendamos. Porque aquí lo importante es entender, quiero profundizar nuevamente el tema de la ley y la gracia. Leamos. Díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen la ley? Siguiente. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Siguiente. Pero el hijo de la sierva, ahora no estamos hablando de Jacob y José, estamos hablando de su bisabuelo, Abraham, ¿ok? El que partió. Abraham tuvo 2 hijos, de la sierva y de la libre, y dice, pero el hijo de la sierva, que cuando es el hijo de Agar, que es Ismael, pero el hijo de la sierva nació según la carne. ¿Por qué? Porque una ayudadita, Sara le dijo a Abraham, oye, no te puedo dar hijos, pero una ayudadita, entonces el primer hijo nació de la carne. Y el hijo de la libre por medio de la promesa. La promesa es que Sara también era estéril y le dijo, vas a tener un hijo. Y ese es Isaac. Siguiente. Esto contiene una alegoría, una imagen, una representación. Pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar, la egipcia, la esclava, la sierva. Sí, el monte Sinaí fue el monte donde se paró Moisés para dar la ley. Y una vez que se dio la ley, ese día 3,000 personas murieron. Siguiente. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Eso pasa hoy en día con los judíos. Los judíos hoy en día todavía no van a ver la salvación, pero hay una promesa también para ellos y viene por medio de nosotros. Y vamos a hablar acerca de eso. 26, el siguiente. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Agar es la ley, Sara es la gracia. El monte Sinaí, aquí habla de 2 montes, el monte Sinaí y el otro monte en físico es el monte Sión. El monte Sinaí es donde Moisés dio la ley. Y ese día que se dio la ley, 3,000 personas murieron. El monte Sión, diga monte Sión, es donde está Jerusalén actualmente y donde siempre ha estado. Y el monte Sión fue donde sucedió el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo con poder. Y el día que vino el Espíritu Santo, 3,000 personas fueron salvas. Cuando se dio la ley en el monte Sinaí, 3,000 murieron. Cuando vino la gracia, 3,000 pasaron de muerte. ¿Dónde nos conviene estar? ¿Dónde nos conviene estar? En la gracia. Y ahora este monte Sión hoy en día no representa nada, porque como dice Pablo, no se trata de lo físico. Este monte es la nueva Jerusalén celestial. Por eso tú y yo somos salvos por una gracia que es espiritual, es celestial. No tiene nada que ver con los preceptos de este mundo. Por eso este mundo dice, esfuérzate y sé valiente. Palabras de Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Pero en la gracia, el Señor dice, recibe, disfruta. ¿Me tengo que esforzar? Pablo dice, sí, yo trabajo, pero desde la gracia. Muy bien, entonces avanzamos. Abraham vio 2 mujeres, pero Dios vio 2 pactos. Uno para muerte y el segundo para vida. ¿Por qué? Porque la gracia es la vida eterna en nosotros. No vamos a morir. Físicamente vamos a dejar de respirar en este mundo, pero tenemos una vida eterna. Tenemos que recordar eso todo el tiempo. Tenemos una vida eterna, vida eterna. Ciertamente este cuerpo se desgasta. ¿Hay alguien aquí mayor de 60 años que ya siente que su cuerpo, o no sé, después de los 50 también sienten que el cuerpo ya empezó a no responderles como antes? Diga conmigo, está bien, este cuerpo se va a desgastar. Pero todos los que digan viejitos o arriba de 50 pongan su mano aquí, pero estoy como Caleb, más fuerte que el primer día. Pero tú sabes que hay algo, y aquí entre paréntesis,
Tu nivel de salud física depende de tu entendimiento de la gracia. Por eso hay gente que tiene 70 años y se ve así de que ya se está muriendo. Y hay gente de 70 años, como el apóstol Lucas, mi papá, 75 ya tiene, 74 años y está como lechuga. Ese es el poder de la gracia. El poder del entendimiento del propósito. Me duele la cadera, pero tengo fuerza, me quiero levantar, tengo ganas de vivir. Tengo ganas de estar haciendo algo. Para todos los viejitos, los que ya están cansados, quiero que levanten su mano, digan, puedo estar viejo, puedo estar vieja, pero pasó la vieja. Pasó la vieja, tengo vida. Si estoy respirando, el Señor todavía tiene un propósito para mí. Eso es gracia. Entonces, en Gálatas 4:28 dice, y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, Ismael perseguía a Isaac, la ley persigue a los que están en la gracia. El que nació según la carne persigue al que nació según la promesa, este también así sucede ahora. ¿Pero qué? ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Entremos, quiero decir algo bien rápido. Estuvo bien de moda desde los 90, no sé, pero digamos desde hace años atrás, echar fuera demonios, echar fuera espíritus, reprender demonios. Reprende tinieblas, sal fuera en el nombre de Jesús. Vamos a hacer guerra espiritual en contra de las tinieblas. No sé cuántas veces le dimos vuelta antes de crecer más en la palabra. Yo era chico y me llevaban a dar vueltas por la ciudad. Y en la noche, así 7 vueltas como el muro de Jericó. Yo creo que Dios era fiel al deseo de servirle, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque la misma fuerza que a veces tenemos para reprender espíritus, reprender tinieblas, mejor saquemos esos esfuerzos de ahí y con esa misma fuerza reprendamos todo lo que sea de la ley, del viejo pacto, de la vieja manera de vivir de nuestras vidas. Tu verdadero problema no son las tinieblas. Las tinieblas están resueltas por medio de la salvación de Cristo. Las tinieblas fueron vencidas en la cruz. Todo espíritu de muerte, todo espíritu de pecado, todo espíritu diabólico, todo espíritu de que me están penando en la casa en la noche. Bueno, los que no saben y nos están viendo quizás por internet, penar es... así se le dice en Chile, ¿cómo sería? Como manifestaciones espirituales, espíritus antiguos, cosas paranormales. Bueno, todas esas cosas no son nuestro problema. Yo tuve que hablar con una persona que por años me decía, es que me atacan los demonios en la noche, pero es que tu problema... Si te atacan los demonios en la noche, no es que hay brujería, que no sé qué. Si una bruja me hace todas las cosas, me hace vudú, me hace pactos satánicos, no me van a tocar a mí porque estoy en la gracia, porque estoy en el monte Sinaí. No pueden llegar a mí. Creo que diga conmigo, mi problema no son los demonios. ¿Y qué hago si me atacan demonios? No hagas nada. Señor, esto es tu trabajo, no es mío. Los demonios no son mi problema, porque los demonios fueron vencidos en la cruz. Satanás, esto lo hemos dicho un montón de veces, Satanás no es mi problema, porque él fue vencido en la cruz. Entonces, ¿cuál es mi problema? La carne. No puede haber opresión externa hacia mí. Si hay opresión externa en mi vida y yo siento opresión demoníaca, no es que algo está pasando en el ambiente espiritual estrictamente, es que yo no estoy entendiendo algo internamente. Una vez que yo entiendo internamente mi herencia, mi vida, mi libertad que tengo en Cristo, la salvación y la gracia, toda la opresión espiritual tiene que desaparecer. Por eso es espectacular los ejemplos que tenemos de los apóstoles en la palabra. Vemos al apóstol Pablo no considerando ningún problema, o sea, no considerando como un problema espiritual cárceles, persecuciones o situaciones malas. Es que me chocaron, hay un ataque del enemigo.
A todo el mundo lo chocan. Por eso yo tomo nuevamente Dios nos regala la vida de nuestra hermana Carmencita y de nuestro hermano José. ¿Por qué? Porque fue el incendio. Por todo el fin de semana, cuando fue el incendio en febrero, buscándolos, los localizamos, los encontramos, estaban en el colegio Guillermo Rivera. Allá los fueron a buscar. Y me dice la pastora Francisca, los fuimos a buscar para llevarlos a la casa, a un lugar. Perdieron su casa, se quemó. Sale nuestro hermano José Ramírez de la sala donde estaban, así con la ropa que habían de hace 2 días, y se pone a predicar. Escúchenme todo, y predicó la gracia y la salvación. Yo me enteré porque la pastora Francisca me habló y me dijo, no sabes lo que pasó. Y yo cuando se puso a predicar, antes de irse, ustedes todos tienen que arrepentirse, ser salvos, el Señor los ama, y se fue. Acaban de perder su casa. Y estaban perdidos y los encontramos. Por eso Dios nos guarda, como dice el apóstol, a los viejos aquí en la iglesia. Algo tienen que enseñarnos. Así mismo era Pablo. Pablo lo perdía todo, iba saliendo de la cárcel. Escúchenme todos ustedes. Y se convertían todos. Diga conmigo, lo que pasa externamente, aunque me presione, no es realmente mi problema. Porque yo puedo vivir un paraíso interno. No importa si estoy en un problema o en un tiempo de bendición, supuestamente. Para mí todos los tiempos y todas las circunstancias son de bendición. Entonces, y esto tomo un ejemplo porque esto yo se lo hablé hace un tiempo atrás. Yo vi que en el discipulado que tenemos con Jessica, nuestros hijos espirituales, algunos estaban yendo súper bien, empezaron a multiplicar económicamente, empezaron a crecer, empezaron a obtener más mejores posiciones de trabajo, Dios los empezó a bendecir, empezaron a prosperar, pero otros no. Y yo dije, bueno, cada uno tiene su proceso, estamos orando, hasta que un día dije, ya sabes que aquí algo está pasando. Y el Señor me dijo, no es normal que a algunos les esté yendo bien y a otros no. ¿Por qué, Señor? Porque si yo bendigo a mi iglesia, lo hago corporativamente. No a algunos solamente les tiene que ir bien, a todos les tiene que ir bien. Y el Señor me dijo, lo normal para mí es que no importa si la persona tiene un título o no tiene un título, tiene un buen puesto de trabajo o no tiene un buen puesto de trabajo. Yo soy su padre, yo soy su proveedor y a los mismos les puedo proveer exactamente lo mismo. A algunos por una posición de trabajo y a otros por un trabajo que no es que requiere un título, pero la paga es conforme a la herencia que ellos tienen. Yo entiendo que no importa la situación de quebranto en la que estés, tal como José, porque José fue vendido como esclavo. Nadie quiere ser esclavo, pero José era esclavo en la casa de Potifar. Y en la casa de Potifar, como esclavo, Dios lo prosperó. Y fue puesto como jefe de la casa de Potifar. Luego sucedió una situación extraña con la esposa de Potifar, que quería abusar de él. José huyó, lo metieron en una mentira, que él quería violar a la esposa de Potifar. Lo mandaron a la cárcel. Diga cárcel. ¿Alguien quiere estar en la cárcel preso? No. José tampoco. Y José estaba en la cárcel. Y en la cárcel, adivinen qué pasó. El Señor lo prosperó. Y fue jefe en toda la cárcel. El carcelero lo puso a cargo de todos los presos. Diga conmigo, sí. Puedo estar pasando un problema. Puedo estar pasando una enfermedad. Un proceso. Sí. Puedo estar pasando un quebranto. Pero en todo, diga conmigo, en todo soy prosperado. No importa en la situación en la que esté, puedo estar en una casa fea y aún así soy prosperado. Y sé que es una estación. Dios sigue siendo bueno, me puedo gozar y el Señor me va a sacar de ahí. Nada es eterno en este mundo. Nada es eterno. Solo el Señor y su promesa y su gracia. Eso es lo único eterno. Entonces, como les decía, Jacob tuvo a 2 esposas, Lea y Raquel. Lea es la ley. Raquel es la gracia. Y aquí viene
el personaje que estábamos esperando. Diga conmigo, Benjamín. El nombre Raquel significa cordero, o es una traducción, es cordero femenino, cordero hembra. Y en la Biblia, cuando se habla acerca de cordero macho, es una mención objetiva, directa acerca de Cristo. Pero cuando se habla de un cordero hembra, es una imagen subjetiva de Cristo, pero también lo representa a Él. Raquel es una representación de Cristo en el lado de la gracia. ¿Por qué? Génesis 35, 18. Cuando Raquel dio a luz a José y luego cuando dio a luz a Benjamín, murió. El parto fue sumamente doloroso y en Génesis 35, 18 dice, y cuando su alma partía, pues murió. Raquel murió en el parto de Benjamín. Lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín, que significa, Benjamín significa hijo de mi diestra, hijo de mi brazo fuerte. ¿Qué significa esto para nosotros? Diga conmigo, José es Cristo. Jacob representa a Dios Padre. Y aquí viene el punto importante. Raquel es la gracia, es la representación de la gracia, es la gracia por la cual nosotros nacimos. ¿Ok? Nosotros fuimos dados a luz por la gracia. Eso es nacer del agua y del Espíritu. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo eso a, ¿cómo se llamaba? A Nicodemo, el Nico. Jesús le dijo a Nico, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Eso es nacer de la gracia. Cuando nosotros creímos, Cristo es nuestra salvación. Él murió por mis pecados. En ese momento, tu espíritu nació de nuevo porque creíste. ¿Crees que el Señor Jesús es el Salvador? Sí. ¿Crees que murió y resucitó? Sí. ¡Pum! Acabas de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque entendiste algo que no todo el mundo entiende. Y eso es nacer de la gracia. ¿Por qué es importante entender también este punto? Diga conmigo, nosotros, la iglesia, es Benjamín, que nació por medio de la gracia. Y entienda este patrón. La gracia, cuando dio a luz a Benjamín, murió. Y declaró a Benjamín Benoni, hijo de mi dolor, hijo de mi quebranto. Tú y yo venimos del quebranto, antes de llegar a Cristo, venimos del quebranto, del dolor, como les decía, éramos perros. Nacimos en el mundo, nacimos bajo maldición. Y entramos a la gracia. Y luego Jacob, el padre, llamó a Benjamín hijo de mi diestra, que significa autoridad. Nosotros éramos maldición, pero una vez nacimos de nuevo por medio de la gracia, somos llamados hijos de Dios. Y no solo hijos, sino que herederos y coherederos juntamente con, sentados a la diestra del Padre en lugares celestiales. Efesios capítulo 1. Haga así, levanta su mano derecha, su brazo derecho, haga así. Autoridad. Autoridad. Hemos nacido de nuevo por medio de la gracia. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque Raquel murió. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, hay una parte de la gracia que ya no está aquí en este mundo. Como Raquel murió y dejó esa parte de la gracia de existir, cuando Cristo murió, hay una parte de la gracia que estaba en Cristo físicamente que se fue con Él. Murió esa parte de la gracia. Pero Benjamín es el hijo de la gracia. Benjamín es la representación de la gracia. Diga conmigo, una parte de la gracia se fue. Pero el Señor dejó la gracia para este mundo por medio de nosotros. Entonces,
¿quiénes son aquellos que muestran, predican, expresan y ministran la gracia al mundo? ¿Quiénes son? Haga así. La iglesia. Una parte de la gracia se fue, pero la gracia para el propósito eterno de Dios en este tiempo está en la iglesia. Y yo les comencé hablando de que estamos hablando específicamente, direccionando la importancia de la gracia en el propósito eterno de Dios. Si la gente no conoce la gracia, no pueden nacer de nuevo. ¿Y cómo pueden conocer la gracia? Haga así. Vamos a mano. Por medio de nosotros. Si la iglesia no estuviera en este mundo, el mundo está perdido. Pero como la iglesia sigue estando en medio del mundo, sigue siendo la luz en la oscuridad. ¿Y qué somos nosotros? La luz. Donde estás tú, hay luz. Y donde estás tú, hay gracia. La predicación más efectiva de salvación para este mundo es predicar la gracia, el perdón de los pecados. Cuando leyó Jesús Isaías 61, dijo: he venido a anunciar el año agradable del Señor, a libertar a los cautivos y a sanar a los enfermos. Y esa función, ese llamado, el Señor lo dejó a nosotros. Por eso Él vive en nosotros. ¿Por qué hablo acerca de todo esto? Porque José un día se encuentra con sus hermanos. José era el hombre más poderoso de todo el planeta Tierra, después de Faraón. De hecho, Faraón ya no hacía casi nada, todo lo hacía José. Lo que José hacía y decía, eso se hacía en todo Egipto. Entonces, José empezó el tiempo de hambruna y José era el que estaba a cargo del alimento, del pan. Y como había hambruna, Jacob envía a sus hijos a buscar pan a Egipto. Traen dinero, y esto es interesante porque no se trata tampoco de dinero. Cuando no tienes alimento espiritual, estás muerto. Jacob era sumamente próspero, había una promesa sobre la vida de Jacob. El problema de Jacob no era dinero. Jacob tenía dinero y tenía en abundancia, pero lo que en ese tiempo no tenía era pan. ¿De qué te sirve tener millones y millones y millones si no tienes comida para comprar? Tengo hambre y no me puedo comer los billetes. Es como ir a comprar pan y está cerrado el negocio. Tengo el dinero, tengo hambre, pero no tengo dónde comprar pan. ¿De qué le sirve a una persona tener tanto si no tiene el pan de vida viviendo dentro de ti? Diga conmigo, no se trata del dinero. Se trata de la vida eterna. Se trata de tener a Cristo como mi vida, como mi sustento, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Ahora, José se encontró con sus hermanos fueron a Egipto, y les voy a hacer un resumen lo más rápido posible para llegar a Benjamín. Se encuentran sus hermanos, José los reconoce, sus hermanos no lo reconocen a él. ¿Por qué? Porque estaba todo maquillado, todo arreglado como un egipcio, y José los empieza a probar. En medio, José se entera que tiene un hermano que es hijo de su misma madre. José declara que sus hermanos son espías, los mete a la cárcel durante 3 días, luego los libera y les dice: yo no los voy a matar, pero quiero comprobar que lo que ustedes me dicen es verdad, de que tienen un padre y de que tienen un hermano. Tráiganlos. No, nuestro padre está viejo. Bueno, tráiganme al hermano. Vayan, les da el alimento, les devuelve el dinero y los manda de vuelta. Pero se queda con uno, diga Simeón. Se quedan con Simeón. Y José lo encarcela, le dice: hasta que ustedes no vuelvan, él va a estar encarcelado. Me lo quedo como prenda. Van, traen a Benjamín, y cuando José ve a Benjamín, se pone a llorar. Recordemos, los 10 hermanos son la ley. Los 10 hermanos son aquellos, específicamente hoy en día, con respecto a los últimos tiempos, estos hermanos representan al pueblo judío, hoy en día. Simeón, que fue encarcelado, yo lo voy a decir bien rápido, Simeón significa, el nombre Simeón significa oír, escuchar. Dios me ha escuchado. ¿Y qué hizo Cristo?
Cristo le quitó el oír a los judíos. Por eso hoy en día el pueblo judío no cree en el Mesías, porque el Señor permitió que ellos no escucharan la salvación. Pero una vez que la iglesia, que la generación de Benjamín, que nosotros tomemos nuestra posición en la gracia, nosotros somos la clave, la iglesia es la clave para la salvación al pueblo judío. Una vez que Benjamín, que el Hijo de la gracia, que nosotros tomemos nuestra posición en la gracia, tal como hicieron los hermanos, trajeron a Benjamín y José liberó a Simeón. Una vez que la iglesia cumpla efectivamente el propósito eterno de Dios, Cristo le va a devolver el oír a los judíos. Ellos van a ver y van a reconocerlo como su hermano mayor. Y todo el mundo, todos los judíos van a reconocer, van a decir, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. La pieza fundamental somos nosotros. Por eso entender el vivir en la gracia, entender nuestra identidad en la gracia es fundamental para el propósito eterno de Dios. El evangelismo más efectivo es predicar la gracia, el perdón de los pecados, la libertad a los cautivos, la sanidad a los enfermos. Anunciar el año agradable del Señor. Entonces, traen a Benjamín. Y aquí viene. ¿Quieren entender cómo vivir la gracia? ¿Sí? Muy bien. Benjamín llega. Primero que todo, diga, Benjamín no habla. Benjamín no tiene poder de decisión. Benjamín no le consultaron si quería venir o no. De hecho, registrado en los capítulos de Génesis, Benjamín casi no habla nada. Tiene 2 o 3 participaciones, nada más. Los hermanos, o sea, imagínate, llegan los hermanos, está Benjamín ahí, padre, no sé qué, y ellos están decidiendo qué hacer con Benjamín. Y Benjamín está parado ahí y no dice nada. Oye, que estos que son patúos, que están... Para todos aquellos que tienen la inseguridad de que siempre en toda la vida han decidido por mí, nunca puedo tomar mis propias decisiones. Bueno, mala noticia, bienvenido al reino, aquí las decisiones las toma el Señor. Entonces Benjamín está ahí en silencio, el hijo regalón de Jacob, nunca le faltó nada, y dice, ya, ve con ellos. Y Benjamín va, no tiene poder de decisión. Llega y los hermanos hablan con José. Benjamín no dice nada hasta ahí. Y luego José le dicen, ¿este es su hermano? Sí, este es su hermano. Y lo saluda y ahí habla Benjamín. Y José le dice, que representa a Cristo, le dice, lo bendice. Le da favor, le da gracia. Y Benjamín no dice nada. Diga conmigo, yo no debo decir nada. Porque el Señor es el que toma las decisiones por mí. Para vivir bajo la gracia, primero tenemos que entender el ser gobernados por el Señor. Él toma las decisiones por nosotros. Entrar al reino, entrar a la iglesia, tener esta nueva vida, significa que hoy yo ya no tengo mi propia vida. Yo ya no tengo mi propio propósito. Yo vivo para servir al propósito eterno de Dios. Él toma las decisiones por mí. El Espíritu Santo me dice qué hacer. El Espíritu Santo me dice cómo vestirme. Así le dijo Jesús a Pedro. Tú antes tomabas tus propias decisiones, ibas a donde tú querías. Pero viene un tiempo donde otros te vestirán. Irás a donde no quieres ir. Pedro no quería ir a la casa de Cornelio, pero tenía que ir. Y vas a hacer lo que no quieres hacer. Diga conmigo, el reino se trata de hacer lo que el Señor diga que hay que hacer. Pero como el Señor es un buen padre, como Cristo es un buen hermano mayor, se ocupa de todas nuestras necesidades. Una vez que llegó Benjamín, liberaron a Simeón y se sentaron a comer. Los egipcios no se juntaban con los extranjeros, mucho menos con los hebreos. Cuando se sentaban a cenar, los hebreos comían en otro lado, los extranjeros. Pero José incluyó a todos en la comida. Y a Benjamín, a todos les dio mucha comida, ¿ok? Pero a Benjamín le dio 5 veces más. Luego les dio ropa. A todos les dio vestimenta y ropa nueva. Pero a Benjamín le dio 5 veces más ropa.
Luego los despidió. A todos les devolvió el dinero, pero a Benjamín le dio extra 300 más. Diga conmigo, si vivo bajo la gracia, o vivir bajo la gracia significa que yo tengo que vivir de una manera próspera por sobre la medida de mi realidad. Miren, yo creo que hay procesos y momentos de quebranto, yo sé que hay momentos de escasez, yo sé que hay momentos difíciles, lo sé. Y son situaciones que el Señor utiliza para ministrarnos, formarnos y enseñarnos y formar el carácter de Cristo. Lo sé, diga conmigo, ya lo sé. Pero también sé que hay dimensiones de la gracia que aún no conocemos, porque dile al justo que le irá. ¿Qué dice la palabra? Dile al justo cómo le tiene que ir. ¿Cómo le tiene que ir? Entonces, ¿cómo me tiene que ir a mí o cómo le tiene que ir a usted? ¿Cómo? Diga conmigo, no es normal que me esté yendo mal. No es normal. Yo no quiero que normalicemos la escasez, no quiero que normalicemos los problemas, no quiero que normalicemos vivir bajo maldición. No es normal. ¿Cómo lo puedo comprobar? Porque en mi propia vida he visto los procesos, las situaciones en las cuales me pone el Señor. Tanto de salud, económica, desafíos que requieren un milagro, y en todas, en los últimos años, el Señor nos ha sacado victoriosos. Son quebrantos. Y la única respuesta y solución que puede venir tiene que ser milagrosa, celestial, si no, no sucede nada. Y hemos entendido con mi esposa que pase o no pase, somos bendecidos, pero nos tiene que ir bien. Y en todo el Señor nos ha sacado victoriosos. ¿Se acuerdan que yo estaba pasando una enfermedad? El Señor me dijo en abril, y en abril recuperación completa. Tuve un retroceso ahora que estuve de vacaciones. Retrocedí en el tratamiento, como por 4 días, previo a viajar. Y yo de que me sentía mal, ya volví a la dieta, más blanda, todo, empecé a orar. Dije, Señor, sé que no me cuidé bien esta semana, yo venía súper bien, bueno, empecé a tener una batalla interna, pero no estaba mal, Y en la noche, antes de viajar en el avión, yo dije, Señor, no quiero viajar así, nos han cortado estas diarreas, me estoy sintiendo mal, no quiero retroceder, venía como avión. Y me acordé, yo creo que fue algo del Espíritu Santo, y dije, ¿cuál fue la oración que hice en diciembre? Apliqué la promesa. Yo me acuerdo que en diciembre prediqué acerca de la herencia por medio de Caleb. Y que no depende de mis obras, sino que es gracia. Dije, Señor, sí. Ese mismo día antes de viajar, oré, puse mi mano acá, dije, Señor, tú no me sanaste porque yo hice algo bien. Porque hay gente que ha seguido el mismo tratamiento que yo y todavía no se recupera. Entonces lo mío fue un milagro tuyo. Pero yo no hice, ninguno de mis esfuerzos podían provocar esto. Por ende, aunque yo me haya, portado mal esta semana, no comí tan bien, yo no soy sano porque coma bien o coma mal, yo soy sano por tu gracia. Asumo mi responsabilidad, me salí, está bien, pero yo soy sano porque mi herencia, por medio de la victoria de la cruz, es sanidad y vida eterna. Y mañana yo me tengo que subir ese avión sin estar enfermo. En el nombre de Jesús, Señor, tú lo haces. Amén, yo ya soy sano. Pero lo específico que dije, no es por mis obras, es por gracia. Y al otro día, se cortaron las diarreas. Hasta el día de hoy. Lo único que quiero que todos nosotros nos quedemos en esta mañana. Si nosotros no aprendemos a vivir en la totalidad de la gracia, no estamos viviendo el evangelio completo. ¿Qué tiene que ver esto con el propósito eterno de Dios?
Todo. Diga conmigo, todo. Porque la gente a tu casa iglesia necesita entrar y hacer preguntas. ¿Y esta casa? Y la respuesta es el Señor. Oye, ¿y tu familia? La respuesta es el Señor. Oye, ¿y por qué te ves tan bien? El Señor. En el trabajo, diga conmigo, en mi trabajo me tiene que ir bien. Para que la gente haga preguntas y diga, ¿por qué? El Señor. ¿Quieres conocer esto mismo? Sí. Para predicar el Evangelio, la función de la iglesia es predicar la gracia, es predicar la resurrección de Cristo. Diga conmigo, Señor, entiendo los quebrantos, pero Señor, a mí, por causa de tu propósito, me tiene que ir bien. Yo sé que algunos tienen una batalla interna en este momento, de decir, y los quebrantos y las cosas, ya lo he intentado, ya lo he orado, y aquí está el punto clave, diga conmigo, lo normal de parte de Dios no es lo que me está pasando ahora. Lo normal de parte de Dios es que me vaya bien. Lo normal de parte de Dios no es estar enferma o enfermo, lo normal de parte de Dios es que me vaya bien. Lo normal de parte de Dios es sanidad. Lo normal de parte de Dios es salud. Lo normal de parte de Dios es vivir bien. Y esta semana lo tenemos que poner a prueba. Este mes que está empezando ya después de la próxima semana de septiembre, tengo que ponerlo a prueba. Así que, ahora que vamos a orar, todos aquellos que necesitan ver un cambio en la vida. Y todos aquellos que quizás vienen viviendo medio plano, pero necesitan vivir, necesitan algo nuevo de parte de Dios. Quiero que oremos y quiero que le digas al Señor, Padre, necesito ver un cambio en mi vida ahora. Cualquiera sea la situación, tensión en el trabajo, tiene que haber un cambio. Problemas en la casa, tiene que haber un cambio. Cierra tus ojos, oramos. Padre, yo oro en este momento porque si no vivimos bajo la importancia de la gracia, si no vivimos bajo el gobierno de la gracia, si no vivimos bajo la importancia de lo que es vivir tu gracia, Señor, no tenemos la totalidad del Evangelio. Esto no es un mensaje positivista o de que te tiene que ir bien, porque no, hay quebrantos, pero en todo quebranto, en todo dolor, en toda situación, Señor, yo soy más que bendecida, soy más que bendecido, yo soy justo por tu gracia. Si hay alguien que necesita ver un cambio en su vida en este momento, que sientes que viene una racha, han venido una cosa de malas noticias, quiero que digas en este momento, Señor, necesito ver un cambio. Y en el nombre de Jesús, yo necesito que me vaya bien. Por causa de tu propósito. Necesito que en el trabajo vea a la gente que me va bien por sobre la medida. Necesito ver milagros económicos. Necesito ver una restauración en mi matrimonio. Necesito ver que tú estás haciendo algo sobrenatural en mi vida para que el mundo pueda ver lo que es vivir la gracia eterna del Señor. Oro por tu iglesia, Padre, y sabemos que todo lo que nosotros hablamos y estamos ministrando es parte de tu propósito. Te damos gloria, honra, alabanza a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola a todos y muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de edificación para tu vida. Y si lo fue así, te invito a que lo puedas compartir con tus familiares, con amigos y a quienes creas que también le pueda ser de bendición. También te invito a que te puedas suscribir y que le puedas dar like para que nos ayudes a crecer y que esta palabra pueda llegar a otros. Nos vemos.